Capítulo 9. El ojo derecho de Horus. Siempre me importó mucho la trascendencia que tiene la integración para llegar a la unidad de conciencia. De hecho, durante muchos años he estado enseñando eso. Es el objetivo del rebirthing. Me importó mucho, también, la filosofía de la inmortalidad y de la ascensión. Durante mucho tiempo he estado trabajando en esos temas. Igualmente, me importó mucho la existencia de las fuerzas de la luz y de las fuerzas de la oscuridad, pero sentía que todavía me faltaba algo. Incluso después de haber descubierto a Drúmbalo, gracias a los vídeos, y a pesar de que él había contestado muchas de mis preguntas, todavía seguía faltándome algo. Durante mucho tiempo no había prestado atención a la geometría sagrada presentada por Drúmbalo. Incluso me molestaba fingir el menor interés por ella. Me llevó mucho tiempo y mucha paciencia el ponerme a trabajar en ese campo. Algunas veces necesitaba horas para comprender el significado completo de un dibujo, puesto que solo disponía de vídeos para poder aprender. Pero, sin embargo, estoy convencido de que ha resultado muy válido todo el tiempo que le dediqué. Ahora creo que se trata de la información más importante que haya recibido nunca. Conjuntamente con mis conocimientos y con mi formación anterior, el estudio de la geometría sagrada me ha permitido equilibrar íntegramente el desarrollo de mis cerebros izquierdo y derecho. A pesar de haber estado vinculado, durante muchos años, a un trabajo de intuición e integración espiritual, dentro de mí existía un conflicto. La parte femenina de mi cerebro derecho intuía la unidad de la conciencia y el espíritu único, pero no podía demostrar su existencia. La parte masculina de mi cerebro izquierdo no servía de la menor ayuda, no creía en ello y veía la dualidad por todas partes, de manera que me encontraba en una especie de limbo. A pesar de volverme más consciente a medida que pasaban los años, no era capaz de resolver mi problema y hasta parecía que cada vez se hacía mayor. Esta es la verdadera naturaleza de la sanación. Es decir, no permitir que tu atención se vea acaparada por nada que sea menos puro que tus intenciones más elevadas. Y en la medida en que te sientes consciente de tal estado, te será posible trabajar. Yo lo sabía, pero el hecho de saberlo no me ayudaba. Sin saberlo, la información que me estaba faltando era la contenida en el ojo derecho de Horus y la geometría sagrada. Dice Drúmbalo que el propósito de estos conocimientos es la integración de los dos hemisferios cerebrales. Se trata de convencer a nuestro cerebro izquierdo, o parte masculina, de que existe un espíritu único y de que es solamente el quien mueve y dirige todas las cosas. Una vez que esa parte izquierda de nuestro cerebro se haya convencido, empieza a producirse la integración y se inicia un proceso en el que vamos de la polaridad a la unidad de conciencia. Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bien, para empezar, hay que decir que no podemos saltar a la cuarta dimensión mientras no se consiga esta integración. En la cuarta dimensión, la manifestación se produce de forma instantánea. La realidad es aquello que se piensa que es, y que se manifiesta instantáneamente delante de usted. Esto demuestra la importancia de la unidad de conciencia y de la pureza de pensamiento. Pero todo ello es también importante aquí, en nuestra dimensión actual. La realidad de usted aquí es lo que usted dice que es y lo que aparece ante sus ojos. Aunque exista, en esta tercera dimensión, un cierto lapso de tiempo entre pensamiento y manifestación. No podremos conocer la cuarta dimensión hasta que llegue el momento en que aquella pueda hacerse realidad en nuestra vida cotidiana, porque nuestra realidad actual se halla aquí y ahora. Y a fin de poder crearla con lo mejor que tenemos, nos resultará muy útil saber lo más posible sobre la integración y la unidad de conciencia, de modo que podamos aportar a nuestra existencia de aquí abajo la luz y la sabiduría de los niveles superiores. Con esa disposición de ánimo, le invito a usted a que ponga todo su interés en cuanto se va a exponer en las páginas siguientes. Si le parece bien, coja un compás y una regla y haga sus propios diseños. Y páselo bien. La ley del uno. Durante el reinado de Akenatón, este faraón reunió en su corte a unos pocos miles de personas, cuya edad no bajaba de 45 años.
Todos habían tenido que pasar por una etapa de preparación de 12 años, conocida como el ojo izquierdo de Horus, consistente en el entrenamiento adecuado del cerebro derecho. Tras esta preparación, Akenatón instruía a sus seguidores durante otros 12 años en su escuela de los misterios, la ley del uno, y les proporcionaba el conocimiento que todavía les faltaba, el ojo izquierdo de Horus. Todas estas técnicas y conocimientos le fueron transmitidos posteriormente a Drúmbalo por Thoth. El mapa actual solo se puede encontrar en un lugar, bajo la Gran Pirámide, en un largo vestíbulo que conduce a las estancias de los recuerdos. Todas las figuras cromosomáticas de la geometría sagrada se encuentran en la parte superior de la pared que corresponde a la mano izquierda. Esta información solo se transmitía de forma oral. El símbolo de la escuela de Akenatón era el ojo derecho de Horus, que estaba controlado por el cerebro izquierdo. Es un tipo de conocimiento masculino. Corresponde a la parte lógica de la creación de todas las cosas por el espíritu y por nadie más que él, ya que el espíritu no necesita nada para crear el universo. Veamos seguidamente los 3 primeros versículos del primer capítulo del Génesis. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra carecía de forma y estaba vacía, y las tinieblas cubrían las profundidades, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Hay una cosa que la Biblia no tuvo en cuenta, y que sin embargo quedó claramente especificada por la escuela de Akenatón, pues si el Espíritu se mueve en el vacío, tendrá que moverse en relación a algo. El gran vacío es la nada total. Si todo lo que existe es espíritu y éste se mueve, pero careciendo de un punto de referencia, ¿cómo se puede saber que está en movimiento? La escuela de Akenatón analizó el problema de la siguiente manera: el espíritu se proyecta a sí mismo tan lejos como le sea posible en las 6 direcciones, arriba y abajo, adelante y atrás, izquierda y derecha, figura 9.1. Tal movimiento se basa en 3 ejes marcados con X, Y y Z. La longitud de la proyección carece de importancia, pues incluso si fuera de 1 sola pulgada, sería suficiente. Por tanto, el espíritu se proyecta a sí mismo en 6 direcciones. El siguiente paso es unir las líneas para que primero formen un cuadrado, figura 9.2, después una pirámide, figura 9.3, y finalmente, prolongando hacia abajo las líneas de la pirámide, se forme un octaedro, figura 9.4. Ahora el espíritu posee la realidad de un octaedro. Incluso aunque se tratase de una figura mental, ya le es posible el movimiento puesto que han sido establecidos los perímetros. Entonces el espíritu empieza a hacer girar sus 3 ejes y traza la figura de una esfera, figura 9.5. En la geometría sagrada, una línea recta se considera macho, mientras que cualquier curva es hembra. Así pues, al girar el octaedro sobre su eje, el espíritu pasa de lo masculino a lo femenino, por ejemplo, la esfera. La Biblia dice que primero se hizo el varón y después la hembra. Esto corresponde a un movimiento que va de líneas rectas a líneas curvas. La razón por la que el espíritu procedió de las rectas a las curvas es que la progresión geométrica necesaria para la creación es mucho más fácil desde la línea curva femenina. Así pues, ahora el Espíritu de Dios se encuentra a sí mismo en el interior de una esfera. Dice el Génesis: el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Pero, ¿hacia dónde? En todo el universo no existía más que un lugar, y ese lugar era la superficie. Por eso en la escuela de Akenatón se enseñaba a los discípulos que el Espíritu se movía sobre la superficie. Hacia un punto de la superficie, no importa hacia cuál. El movimiento necesario para salir del gran vacío es moverse hacia la superficie. Figura 9.6. Tras ese primer movimiento, todos los demás son automáticos. Cada movimiento posterior le muestra a usted dónde se ha de hacer exactamente el inmediato, hasta que todo el universo quede creado. El tercer verso del Génesis dice: y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Tras el movimiento por la superficie solo queda por hacer una cosa, y es construir otra esfera, figura 9.7. Lo que se obtiene entonces es una vesica piscis, o 2 esferas interrelacionadas, que es la estructura metafísica que se halla detrás de la luz,
y ese fue el primer día del Génesis. La unión de las dos esferas es un círculo u óvalo. Al mover este nuevo círculo y formar otra nueva esfera se obtiene la siguiente figura, que constituye el segundo día del Génesis, figura 9.8. Ahora se empieza a producir un movimiento rotatorio en la superficie de la esfera, que termina completándose a sí mismo. Esto es todo automático, véanse figuras 9.9, 9.1 y 9.11. Cuando usted llega al sexto día del Génesis, tiene un conjunto armónico de 6 círculos que encajan perfectamente Fig. 9.12. Al séptimo día el espíritu descansa porque ahora tanto el Génesis como todas las leyes del universo están completas. A medida que la figura continúa rotando sobre un vórtice, surgirán del modelo 3 objetos tridimensionales. Es importante entender aquí que la geometría sagrada no es un simple trazado de líneas sobre un papel, sino los movimientos sagrados del espíritu en el vacío. Es el mapa de los movimientos necesarios para hacer surgir el gran vacío tridimensional, de manera que, en nuestro caso, lo concluyamos sobre el planeta Tierra. Dependiendo del supertono dimensional en el que usted se encuentre, existen 144 distintas formas de vacuidad. La primera figura que surge de este modelo es un receptáculo tubular, figura 9.12. Surge de la primera rotación de los 6 primeros días del Génesis. Se crea esta figura al girar el modelo. Cuando usted lo hace girar, se obtiene un receptáculo tubular con un agujero infinitamente pequeño en el centro. Recuerde que se trata de una forma tridimensional y no bidimensional. El receptáculo tubular, figura 9.13, es la forma primigenia del universo. Es única en cuanto puede moverse por sí misma. No existe otra forma que consiga hacer esto. Stan Tenen, tras más de 20 años de investigaciones al respecto, logró atravesar por su mitad la espiral del receptáculo tubular y consiguió una figura. Reduciendo al máximo ese receptáculo tubular a fin de poder diseñarlo adecuadamente, lo introdujo en un tetraedro tridimensional, figura 9.14. Descubrió entonces que al iluminarlo, de forma que la sombra de la figura se proyectase en una superficie de 2 dimensiones, podía obtener todas las letras del alfabeto hebreo, tal como se suelen escribir y en perfecto orden. Descubrió también que cambiando de posición la figura, podía proyectar todo el alfabeto griego, y modificando de nuevo esa posición conseguía la reproducción del alfabeto árabe. Y todo esto lo obtuvo colocando simplemente esa figura en distintas posiciones, dentro del tetraedro tridimensional. En realidad, existen 27 posiciones simétricas primarias dentro del tetraedro. Así pues, la primera cosa que surge del Génesis es la conexión existente de la forma metafísica con el lenguaje. Y todo ello se produjo durante los 7 primeros días de la creación. Por tanto, hemos iniciado un modelo de vórtex energético rotatorio. Cada vez que se completa un nuevo modelo rotatorio, se produce una nueva forma, y esa forma nueva es la base de la creación. La rotación se inicia siempre en los lugares más recónditos. Figura 9.15. La rotación siguiente se muestra en la figura 9.16. Al borrar algunas de las líneas de la figura 9.16, se llegará a la figura 9.17, también llamada huevo de la vida. Este es una representación bidimensional de una figura tridimensional. En realidad, el huevo de la vida son 8 esferas, de las cuales la octava se encuentra exactamente detrás de la esfera del medio. El huevo de la vida constituye el modelo a través del cual se conectan tanto los armónicos musicales como el espectro electromagnético, y al mismo tiempo es también el modelo que subyace en toda forma biológica de vida. Es, en realidad, el modelo de toda estructura, sin ninguna excepción. La rotación siguiente proporciona el contorno, es decir, el número correcto de círculos de la flor de la vida, figura 9.18. Esta flor contiene 7 círculos, tal y como muestra la figura 9.19. La figura 9.2 muestra la representación usual de la flor de la vida. Se ha reproducido tradicionalmente de esta manera, debido a que las sociedades secretas que la utilizaron quisieron ocultar la siguiente figura, el fruto de la vida.
Si usted mira la figura 9, 20, se dará cuenta de que existen líneas y círculos que parece como si concluyesen, pero si completa esos círculos y hace continuar su rotación, conseguirá el fruto de la vida. Figura 9.2.1. Hay otra forma de obtener el fruto de la vida. Observando de nuevo la flor de la vida, usted podrá distinguir 7 círculos que encajan perfectamente dentro de otro mayor. Este es un método alternativo de representar la flor de la vida. Figura 9.2.2. Si toma la mitad del radio del círculo central y traza un nuevo círculo y hace girar posteriormente los nuevos círculos formados sobre sus 3 ejes, obtendrá de inmediato el fruto de la vida. Figura 9.2.3. Esto significa que el fruto de la vida queda contenido de forma proporcionada dentro de la flor de la vida. Si repite el proceso una vez más, figura 9.2.4, habrá trazado 13 círculos que se unirán a otros 13, etc. O lo que es igual, el fruto de la vida se unirá a otro fruto de la vida. Puede repetir esta operación indefinidamente, porque no existe principio ni fin. Al igual que una espiral logarítmica, de la que pronto hablaremos, todo esto constituye el modelo geométrico primario del universo. El fruto de la vida es una figura muy especial, muy sagrada. Expresa claramente los motivos de la creación. De esta figura parten 13 sistemas de información. Aquí vamos a tratar de 4 de ellos. Los 13 sistemas completos describen pormenorizadamente cada aspecto de nuestra realidad, todo cuanto podemos pensar, ver, sentir, paladear, oler, etc., hasta llegar a la estructura atómica actual. Estos 13 sistemas de información pueden conseguirse combinando la energía geométrica femenina con la masculina. Cuando lo masculino y lo femenino se combinan, se manifiesta algo nuevo. Exceptuando la primera de las formas que acabo de describir, todas las demás han sido líneas curvas de energía femenina, de manera que uno de los modos más simples y evidentes de añadir energía masculina, mediante líneas rectas, es unir todos los centros de las esferas del fruto de la vida. Al hacerlo, usted habrá trazado la figura conocida como el cubo de Metatrón, figura 9.2.5. El cubo de Metatrón contiene la réplica tridimensional de 4 de los 5 sólidos platónicos, figura 9.2.6. Son estos: el cubo o hexaedro, que tiene 6 caras cuadradas, 8 esquinas y 12 ángulos; el tetraedro, que tiene 4 lados triangulares, 4 esquinas y 6 ángulos; el octaedro, que tiene 6 caras triangulares, 6 esquinas y 12 ángulos; el dodecaedro, 12 caras pentagonales, 20 esquinas y 30 ángulos; y el icosaedro, 20 caras triangulares, 12 esquinas y 30 ángulos. El criterio que rige los sólidos platónicos es que todos sus ángulos sean iguales, que haya una sola superficie y un solo ángulo, y que todos los puntos encajen en la superficie de una esfera. Solamente existen 5 formas geométricas que tengan tales características. Los sólidos platónicos reciben su nombre de Platón, aunque ya Pitágoras los había utilizado 200 años antes, dándoles el nombre de sólidos perfectos. Estas 5 figuras tienen una importancia enorme. Son los componentes de los campos energéticos que rodean nuestros cuerpos. Es un hecho poco conocido que 4 de los 5 sólidos platónicos tienen su origen en el cubo de Metatrón. Parece como si la mayoría de los autores de libros sobre geometría sagrada no se dieran cuenta de este hecho. Para obtener los 5 sólidos platónicos partiendo del cubo de Metatrón, habrá que eliminar ciertas líneas. Al quitarlas de una determinada manera, la primera figura que usted podrá obtener será el cubo que aparece en la figura 9.27. Es el cubo visto de canto, una figura bidimensional de un objeto tridimensional, que contiene un cubo dentro de otro, en una determinada proporción. Si borra otras líneas, siempre de una determinada manera, obtendrá el tetraedro que se muestra en la figura 9.28. En realidad, son 2 tetraedros pegados, o estrella tetraédrica. La figura 9 hasta 29 muestra el octaedro, que son 2 pirámides unidas. La figura 9 hasta 30 muestra el icosaedro.
En las antiguas escuelas de Egipto y de la Atlántida, a estas 5 formas, más la esfera, se les daba otro carácter especial. Dichas escuelas creían que los 5 elementos primordiales, fuego, tierra, aire, agua y éter, tenían formas proteicas. Las formas de los elementos correspondían a los sólidos de Platón, de la siguiente manera: el tetraedro es el fuego, el cubo es la tierra, el octaedro es el aire, el icosaedro es el agua y el dodecaedro es el éter o prana. La esfera constituye el vacío del que nacen todas ellas, de manera que todas las cosas se crean partiendo de estas 6 formas. Los átomos, las partículas de las que está compuesta la materia, son simples esferas con electrones que se mueven alrededor de un núcleo a unas 9/10 de la velocidad de la luz. Esta rotación forma una nube de electrones que recuerda a una esfera. En los cristales, los átomos de diferente tamaño, esferas, se alinean en un ángulo, un triángulo, un tetraedro, un cubo, un octaedro, un icosaedro o un dodecaedro. Los humanos, aunque pueda parecernos raro, de hecho no somos otra cosa que formas y figuras geométricas, tanto interna como externamente. Antes de la concepción, el óvulo es una esfera. Es la célula más grande del cuerpo humano, 200 veces mayor que el promedio celular. De hecho, su tamaño permite que pueda ser distinguida a simple vista. Así pues, el óvulo es una esfera dentro de la cual hay otra, el pronúcleo femenino. Contiene la mitad de los cromosomas del ser humano, 22 más 1. La membrana, zona pelucida, que rodea el óvulo, tiene una capa interna y otra externa. En la zona pelucida se encuentran 2 cuerpos polares. La concepción se inicia cuando el espermatozoo alcanza el óvulo. Para ello son necesarios cientos de espermatozoos. De todos esos centenares, 11, 12 o 13 conforman una unidad. Aunque dicha unidad trabaja de forma completamente integrada, habrá de ser un solo espermatozoo el que entre en el óvulo. En ese momento se separa la cola del espermatozoo y la cabeza forma una esfera del mismo tamaño que el pronúcleo femenino. Al crearse ambos cuerpos, forman una vesica piscis. En ese momento las 2 células ya poseen todo el conocimiento del universo. En el siguiente paso, el espermatozoo y el óvulo se juntan y se convierten en la primera célula integral, que es el cigoto humano. Ahora ya contiene 44 más 2 cromosomas. Se produce entonces la siguiente mitosis. Figura 9.31 y los cuerpos polares emigran a los extremos opuestos de la célula, formando un polo norte y un polo sur. Se crea de este modo un cuerpo tubular y los cromosomas se escinden. Parte de ellos se va a un extremo del tubo y la otra mitad al otro. Aquí es cuando se originan las proporciones de lo que ha de ser el cuerpo adulto. En la célula original ya hay una persona diminuta. Entonces el cigoto se divide en 4 células, formándose un tetraedro dentro de una esfera, figura 9.3. En la división siguiente ya hay 8 células que forman una estrella tetraédrica, que es también un cubo, figura 9.33. En este punto está el huevo de la vida. Estas 8 células se muestran idénticas en todos los aspectos y se hallan más cerca de lo que realmente somos que todas las demás de nuestro cuerpo. Las 8 células se sitúan en el centro geométrico del cuerpo, en la base de la espina dorsal o perineo, y son inmortales en relación con nuestros cuerpos. Todos los campos y redes energéticas que nos rodean se encuentran centrados en estas 8 células. Crecemos a partir de ellas. Esas 8 primeras células se dividen en otras 8 y forman un cubo dentro de otro cubo. Es decir, la última división celular es simétricamente geométrica. Cuando se pasa de 16 a 32 células, ya se crean 2 espacios intermedios. Y cuando se pasa de 32 a 64, la estructura se vuelve más asimétrica. El embrión empieza a hacerse hueco y retoma la forma esférica. El polo norte atraviesa la bola hueca, crece y se une al polo sur, formando un tubo hueco en el centro, que se enrosca dando lugar a un receptáculo tubular. Uno de sus extremos se convertirá en la boca
y el otro en el ano. A partir de aquí empieza a tener lugar una diferenciación en mayor escala. En otras palabras, se empiezan a diseñar las características que habrán de dar forma a los distintos cuerpos, ya sean humanos, animales, insectos o lo que sea. Así pues, la secuencia es la siguiente. La vida se inicia como un óvulo o esfera, pasa a convertirse en un tetraedro, después en una estrella tetraédrica, posteriormente en un cubo, a continuación en una nueva esfera y termina en un corpúsculo tubular. La relación pi. Ahora echemos un vistazo a la geometría espacial de nuestros cuerpos. El primer concepto que quisiera introducir es el de la relación pi. Esta constituye un número trascendental, es decir, que nunca se repite. Se aproxima a 1, 6180, 339, pero no termina aquí, puesto que sigue indefinidamente. La importancia de la relación pi estriba en que podemos hallarla en todas las estructuras orgánicas. La relación pi es una proporción. Si se tiene una línea C y se la divide en A y B, de forma que éstas queden exactamente proporcionadas, tendremos que A dividido por B será igual a C dividido por A, o, lo que es lo mismo, 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, figura 9.3, 4. Podemos apreciar cómo se obtiene la relación pi estudiando la figura 9.35. Si usted empieza tomando un cuadrado y traza una línea por la parte baja de su punto medio, como se muestra en el diagrama, traza después una diagonal, que es la línea D en el diagrama, y con un compás hace girar la línea diagonal. Entonces obtendrá que A dividido por B es igual a C dividido por A y que la proporción da 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9. La estructura ósea de todo cuerpo orgánico se basa en la relación pi. Por ejemplo, en los seres humanos, los huesos de los dedos mantienen entre sí esta relación pi. El primer hueso del dedo tiene una relación pi con respecto al segundo, el segundo respecto al tercero, etc. Esto se da igualmente en los huesos de los pies y de las piernas. Todas las leyes se encuentran contenidas en las proporciones del cuerpo. La figura de los campos energéticos que rodean el cuerpo es idéntica a la que rodea cuanto existe y gracias a la cual ha sido creado todo. Observemos el famoso dibujo de Leonardo da Vinci. Las proporciones del cuerpo humano, figura 9.36. Los brazos se hallan extendidos, al igual que los pies. Con esta posición se forma un cuadrado o cubo que rodea de forma perfecta el cuerpo. El centro se halla en la base de la espina dorsal, donde están las 8 células originarias. Estas células también conforman su pequeño cubo, de forma que tenemos un pequeño cubo dentro del cuerpo, en la base de la espina dorsal y otro más grande que rodea nuestro cuerpo. Cuando desplegamos los brazos y piernas en la figura, se forma una esfera o círculo cuyo centro se encuentra en el ombligo. El círculo y el cuadrado se juntan en los pies, y la distancia entre el ombligo y la base de la espina dorsal es exactamente la mitad de la existente entre la parte superior de la cabeza y la línea del círculo. Si se hace girar el centro del círculo desde el ombligo hasta la base de la espina dorsal, obtendremos la representación de la relación pi, figura 9.37. La figura de la relación pi, en este caso, se produciría cuando el perímetro del cuadrado y la circunferencia del círculo fueran iguales, figura 9.38. Por tanto, usted puede rodear su cuerpo con un cuadrado que tiene un polo norte-sur desplazándose del centro, y de él puede conseguir matemáticamente la relación pi. Véase la figura 9.35. La espiral. Volvamos al cuadrado que rodea el cuerpo, con la línea que parte del centro y la diagonal. Utilicemos un compás y hagamos girar la línea diagonal, completando un rectángulo con las dos líneas que faltaban, prolongándolas hasta su unión. Obtendremos así un rectángulo medio dorado, figura 9.39, Fig 9.39. El rectángulo medio dorado. El rectángulo medio dorado está formado de tal manera que si usted toma su borde más corto y hace con él un cuadrado,
lo que queda es otro rectángulo proporcional al mayor en una relación de 1, 618. Esto se puede repetir indefinidamente. La figura crea una espiral que también se prolonga indefinidamente, figura 9.4. Por tanto, la espiral se obtiene del rectángulo medio dorado. Este rectángulo tiene dos campos energéticos, la energía masculina en la diagonal de los cuadrados y la femenina en la línea curva de la espiral. La secuencia Fibonacci. Leonardo Fibonacci, un matemático medieval, descubrió un determinado orden o secuencia que siguen las plantas en su crecimiento. Se trata de un tipo de relación que se mantiene por doquier. La secuencia es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Me referí anteriormente a este tipo de secuencia cuando hablábamos del crecimiento de las plantas. La causa de que este modelo secuencial aparezca en los procesos biológicos hay que buscarla en la espiral media dorada que gira constantemente, sin principio ni fin. La naturaleza no sabe cómo comportarse con algo que carece de principio, porque en tal caso no existe un punto de partida. Así pues, esta secuencia que ha recibido el nombre de secuencia Fibonacci es la solución que tiene la naturaleza para este problema. Si se divide un término de esta secuencia entre el siguiente y se mantiene el proceso, se podrá observar que nos acercamos rápidamente al trascendental número 1, 61, 80, 3, 39. En esta relación se puede observar que se sigue manteniendo de abajo arriba el número trascendental 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, de forma secuencial. Uno puede acercarse cada vez más a la exacta relación pi de 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9 sin llegar a conseguirla realmente. No obstante, se acercará tanto y tan rápidamente a ella que no se podrá observar la diferencia. Este es el modo en que la naturaleza se comporta con aquello que carece de principio y de final. La figura 9.41 muestra cómo esta relación trabaja geométricamente. Utilice la diagonal del primer cuadrado como unidad de medida y mueva una unidad. Haga un giro de 90 grados y mueva otra unidad. Gire nuevamente 90 grados y mueva dos diagonales. Gire una vez más 90 grados y mueva tres diagonales. Después, 90 grados y 5, 90 grados y 8, etc. La espiral se despliega de la misma manera que en la naturaleza. La figura 9.4.2 describe la comparación geométrica entre un rectángulo medio logarítmico, a la derecha, y un rectángulo Fibonacci a la izquierda. Un rectángulo Fibonacci contiene 6 cuadrados iguales. Asimismo, tiene un principio si se compara con el rectángulo medio dorado logarítmico, que sigue creciendo indefinidamente. Como se puede apreciar, uno y otro se aproximan muy deprisa. Volviendo al dibujo de Da Vinci, podemos apreciar que éste trazó distintas líneas corporales en diferentes partes de los brazos, en las rodillas, en el centro, en el pecho, cuello, etc. Si extendemos esas líneas, crearemos una red de 8 por 8, es decir, 64 cuadrados, figura 9.43. Las 8 espirales de energía que rodean el cuerpo humano se basan en la secuencia Fibonacci. Dichas espirales energéticas entran y se focalizan en los 8 cuadrados que rodean los 4 cuadrados centrales. Véase figura 9.44. La figura 9 hasta 45 muestra los 64 cuadrados con las espirales energéticas. Las espirales entran de dos formas distintas. En la figura 9.46 se muestra una de ellas. Los puntos de partida son los 8 cuadrados que rodean los otros 4 cuadrados centrales. Se puede trazar cualquiera de esas espirales utilizando la secuencia Fibonacci de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Reciben el nombre de espirales de luz blanca. Son masculinas y su medio original es eléctrico. Las espirales pueden seguir la otra forma, como se muestra en la figura 9.47. Si se crea de este modo, hay que atravesar el punto cero central.
Este es el útero o vacío. Se denominan espirales de luz negra. Son femeninas y su medio originario es magnético. También se pueden sobreimponer en esta red las 8 células originales del cigoto humano o huevo de vida. Esta geometría es válida para el ser humano desde el momento de la concepción hasta la madurez. El sistema de chakras. Los armónicos musicales y el sistema de chakras de nuestro cuerpo se encuentran relacionados en el modelo geométrico denominado huevo de vida. Tal como se muestra en la figura 9.48, entre la tercera y cuarta y la séptima y octava de las notas musicales, hay medios tonos. Nadie sabe explicar la razón. Algunos musicólogos también hablan de una ruptura o cambio entre las notas cuarta y quinta. Es un modelo de reflexión. 1, 2, 3, medio tono, 4. 1, 2, 3, medio tono, 4. De hecho, hay 2 series de 4. Una es femenina y la otra masculina. La razón de que haya medios tonos entre las notas tercera y cuarta y la séptima y octava, y de que haya también una ruptura entre la cuarta y la quinta, es que el sonido puede expresarse en términos del huevo de la vida, figura 9.49. A medida que el sonido entra desde abajo, golpea la esfera número 1. Desde aquí tiene otros 3 lugares para desplazarse en este tetraedro, desde la esfera número 1 a la número 2 y después a la número 3. Se mueve en triángulo, que constituyen un plano liso en la misma dirección. Después, y a fin de que las ondas sonoras alcancen la cuarta esfera, tiene que cambiar de dirección. La cuarta esfera se encuentra exactamente detrás de la quinta. Debido a que las ondas sonoras cambian de dirección, se perciben como si recorrieran una distancia más corta a razón del medio tono, de la misma forma que la sombra de una línea parece acortarse cuando modifica su dirección. Ahora las ondas sonoras han completado el primer tetraedro y van hacia el segundo. Para hacerlo, tienen que atravesar el vacío central del huevo de la vida, el gran vacío, y alcanzar la esfera número 5. El sonido cambia la polaridad cuando se mueve hacia el segundo tetraedro, es decir, de lo masculino a lo femenino o de lo femenino a lo masculino. Entonces se mueve hacia las esferas 6 y 7, en un plano liso, en donde tiene que hacer otro medio tono para alcanzar la esfera número 8. El sistema de chakras de 8 puntos descrito por Drúmbalo recuerda el movimiento de las 8 notas de la escala musical. Sin embargo, en el sistema de chakras del cuerpo humano, el modelo de huevo de vida se halla desplegado. Los chakras empiezan en la base de la espina dorsal y suben hacia la cabeza, figura 9.5. Según Drúmbalo, este sistema es hindú o tibetano y se halla muy simplificado. Él asegura que el ser humano tiene también otros sistemas de chakras, por encima y por debajo del cuerpo. El que se encuentra bajo nuestros pies es el nivel de conciencia del que procedemos, y el que se halla sobre la cabeza es nuestro próximo nivel de conciencia, aquel hacia el que nos movemos. Están en una relación pi. El sistema inferior es muy pequeño, mientras que el superior es muy grande. A semejanza de lo que sucede en la escala musical, en el sistema de chakras se producen también semitonos o medios pasos. Los chakras son como lentes, a través de las cuales interpretamos la realidad. Por ejemplo, cuando nace un nuevo ser, toda su preocupación se centra en el problema de la supervivencia, en el poder permanecer en este nivel tridimensional. El paso siguiente para este nuevo espíritu es el establecer contacto físico con otros seres. Una vez que uno se ha integrado consigo mismo y ha tenido relaciones sexuales, el paso siguiente consiste en establecer el propio control. Este proceso se halla representado por los 3 chakras inferiores. Después hay una gran barrera y se produce un semitono de cambio de dirección. No se puede atravesar esta barrera hasta que se hayan dominado los 3 chakras anteriores. Una vez conseguido esto, se llega al cuarto chakra que se encuentra a la altura del corazón. El quinto está localizado en el cuello y se halla vinculado a la música. El sexto, entre los ojos, se relaciona con la geometría, y el séptimo, situado en la glándula pineal, constituye el tercer ojo. En este punto hay otra barrera,
con su correspondiente semitono de cambio de Fig 9.5. El sistema de chakras de 8 puntos. Dirección. Así llegamos al octavo chakra, que se encuentra en la parte superior de la cabeza y que marca nuestra nueva fase en la evolución de nuestra conciencia. Este sistema de 8 puntos representa solamente las notas blancas de la escala musical y, como dijo Drúmbalo, es un sistema sumamente simplificado, porque en la escala musical también hay 5 notas negras, que corresponden a los agudos y graves. Así pues, en realidad hay 12 chakras, siendo el 13º el que se encuentra sobre la cabeza, figura 9, 51. Esos 12 chakras presentan 5 subchakras a cada lado. Por tanto, en realidad hay 60 puntos. Cada uno de los 12 grupos de 5 están separados por 90 grados. Un tubo totalmente recto, como un tubo fluorescente, recorre nuestro cuerpo desde el perineo, en la base de la espina dorsal, hasta la fontanela, en la cabeza. Los 12 chakras se encuentran a lo largo de esta línea, situados a una distancia media de 7,23 centímetros uno de otro, una distancia equivalente a la longitud media de la palma de la mano, o a la existente entre la punta de la barbilla y la punta de la nariz. Las espirales energéticas ascienden por el sistema de chakras, formando un ángulo de 90 grados a medida que pasan de un chakra al siguiente. En la base, figura 9.52, los 5 canales se encuentran en una misma línea. El que se abre a la vagina es una vesica piscis y el pequeño orificio del pene es también otra vesica piscis. Toda la energía, en estos 5 puntos, fluye de adelante hacia atrás. A medida que la energía asciende 7,23 centímetros hacia el segundo chakra y los ovarios, cambia de dirección en un ángulo de 90 grados. A una distancia similar de 7,23 cm más arriba, con otro giro de 90 grados, se encuentra el ombligo. Aquí es donde se anudó el cordón umbilical. La energía se mueve en este punto de atrás hacia adelante, a la inversa de lo que sucedía en el chakra de la base. Cuando asciende nuevamente hacia el plexo solar, que constituye otra vesica piscis, la energía se irradia lateralmente como sucedía en los ovarios. El nivel siguiente es el del esternón, que es un punto especial, afiliado al círculo figura 9.53. El quinto chakra representa la primera instancia de retorno. Es un punto muy importante porque contiene toda la movilidad anterior. La energía ha realizado una rotación completa de 360 grados y ya conoce todas las direcciones. Estamos en el pecho, que también se encuentra dividido por este hueso esternón. Es el punto de la conciencia crística. Se halla a 19,5 grados de latitud corporal y forma una cruz. En el sexto punto está el corazón, en el séptimo la nuez de Adán, el octavo es la barbilla. Aquí se produce otro quiebro de octava y la energía asciende hacia la cabeza. La configuración física de la cara, que corresponde a los chakras de la cabeza, se inicia en la barbilla. Desde la barbilla, la energía gira 90 grados hacia la boca. La corriente energética fluye de lado a lado. Después hacia la nariz, la energía se mueve de atrás hacia adelante. Hacia los ojos, energía de lado a lado y, posteriormente, asciende hacia el tercer ojo, en donde ejecuta nuevamente un giro de 360 grados. Los puntos de los chakras externos. Tenemos también un sistema externo de chakras que rodea nuestro cuerpo. Estamos circundados por una figura que tiene la forma de una estrella tetraédrica con 8 puntos externos, figura 9.54. Si pudieran fotografiarse los chakras interiores, se comprobaría que son idénticos a los exteriores. Estos últimos vibran al unísono, igual que lo hacen los internos. Así pues, el sistema de chakras tiene 2 aspectos, el interior y el exterior. Con respecto a los componentes de la estrella tetraédrica que rodea nuestro cuerpo, el tetraedro que señala hacia arriba, hacia el cielo, es macho, mientras que el que lo hace hacia abajo, hacia la tierra, es hembra, figura 9.54. Esto es igual para hombres y mujeres. Solamente existen 2 formas en las que una persona puede encajar de forma simétrica dentro de la estrella tetraédrica.
Si el punto de la base del tetraedro macho está hacia adelante, el macho encaja. Si el punto de la base del tetraedro hembra está hacia adelante, la hembra encaja. La estrella tetraédrica está unida al centro del cuerpo, en la base de la espina dorsal. Si uno salta, la estrella tetraédrica salta con uno. Si uno se sienta, también se sienta la estrella. La figura 9.54 muestra bidimensionalmente cómo encaja el macho dentro de la estrella tetraédrica. Si el dibujo reprodujese una hembra, estaría mirando hacia atrás. La figura 9.55 nos da una visión de cómo encajarían un macho y una hembra dentro de la estrella tetraédrica. El ojo. Drunvalo ha trazado la estructura morfogénica del ojo, ya sea el humano o el perteneciente a cualquier otra criatura. Él cree que esta es su reproducción más importante, figura 9.56. La estructura ocular es idéntica a la estructura lumínica y engloba la estructura electromagnética completa. Dicha estructura contiene la geometría de la vesica piscis. Dentro de la vesica piscis hay dos triángulos equiláteros. La base concurrente de los triángulos corresponde a la anchura de la vesica piscis, mientras que la línea que corre a lo largo del centro corresponde a su longitud. Cuando se hace girar la longitud de la primera vesica piscis 90 grados, se convierte en la anchura de la siguiente y mayor vesica piscis. Si se hace girar a esta última otros 90 grados, su longitud se convertirá en la anchura de la siguiente mayor, y así sucesivamente. Tanto si es hacia adentro como si es hacia afuera, el proceso es interminable. La luz, o campo electromagnético, es un campo eléctrico, con un campo magnético, que se mueve a 90 grados de él, figura 9.57. El campo eléctrico se mueve en una longitud de onda, y el magnético lo hace a 90 grados de esa onda, y toda la configuración gira a medida que se mueve a través del espacio, figura 9.58. Drunvalo predice que los científicos descubrirán, en cualquier campo electromagnético, que el aspecto eléctrico es la longitud de la primera vesica piscis y que el aspecto magnético corresponde a su anchura y que ambas son proporcionales. Giran en espirales rotatorias de 90 grados, al igual que lo hace la vesica piscis. Las espirales logarítmicas también se mueven a lo largo de espirales electromagnéticas de energía. Tanto el campo lumínico, en sí mismo, como el ojo que lo recibe se hallan también en el mismo modelo geométrico debido a que el receptor ha de sintonizar con lo que está recibiendo. Nuestros cuerpos, por tanto, están sintonizados con el sonido, la vibración, la música y la luz. Fin del capítulo. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Hoy hemos viajado por el ojo derecho de Horus, ese espacio donde la geometría sagrada deja de ser solo líneas y círculos y empieza a mostrarnos cómo la conciencia se organiza. Tal vez incluso hayas probado a trazar la vesica piscis, la flor de la vida o el cubo de Metatrón, como sugiere el libro. Es curioso ver cómo, con algo tan simple como compás y regla, empieza a revelarse un orden que conecta lo que vemos afuera con lo que llevamos dentro. Si te animaste a dibujar alguna de estas figuras, ¿qué sentiste al verlo aparecer en el papel? Cuéntamelo en los comentarios. Será interesante leer distintas miradas. Y si sientes que este viaje te está aportando algo, recuerda que puedes suscribirte al canal y dejar un me gusta. Eso nos ayuda a que estos contenidos sigan llegando a más buscadores. Arsayan Nayasra.